Me llamo Miguel Ángel Ramírez Córdoba. Tengo 71 años. Pasé 32 años dentro de una cárcel española. Salí hace poco más de un año. Durante esos 32 años no tuve otra cosa que hacer que observar gente. Observar cómo hombres se rompían, cómo otros sobrevivían, cómo patrones se repetían una y otra vez. Y aprendí a ver vulnerabilidades que en la vida libre casi nadie ve, porque aquí las vulnerabilidades son teóricas. Allá adentro son fatales. Entonces te hago una pregunta que importa. ¿Todavía haces estas 5 cosas? Porque si es así, entonces eres más vulnerable de lo que crees. Décadas preso me lo demostraron. Yo no soy psicólogo, no tengo credenciales. Lo que tengo es 32 años de observación de gente en su estado más desnudo, sin máscaras, sin opciones de huir. Vi a hombres fuertes derrumbarse por comportamientos que tú probablemente practicas hoy, sin pensar que pueden destruirte. Vi a hombres que parecían frágiles sobrevivir todo porque habían trabajado en sí mismos antes de necesitarlo. La diferencia no era la situación, era quién eran adentro. Y lo que descubrí es que las vulnerabilidades que se creen fatales en prisión son exactamente las mismas que funcionan como veneno lento afuera. Solo que aquí tienes más tiempo antes de que exploten. Eso es todo, es tu única ventaja real. Tienes tiempo. La pregunta es, ¿qué haces con él? Yo también las tenía. Todas. Cuando entré a la cárcel con 39 años, creía que era preparado. Creía que porque tenía dinero, porque sabía moverme en el mundo, porque era inteligente, estaba listo para cualquier cosa. No estaba listo para nada. Iba a trabajos urgentes sin pensar en lo importante. Necesitaba que otros me validaran para estar seguro de mis decisiones. Evitaba conflictos hasta que explotaban. Confundía estar cómodo con estar seguro. Y la soledad me aterraba. Entonces reaccionaba a todo lo que gritaba. Vivía en ruido. Y cuando el ruido desapareció, cuando fui puesto en silencio absoluto sin opciones, descubrí que no tenía nada adentro. Esa fue mi educación real. La semilla estaba plantada años antes. Mi padre era carpintero, trabajaba con las manos, y cuando trabajaba no pensaba. Yo heredé eso, esa necesidad de estar en movimiento, de hacer cosas, de resolver lo urgente. Mi madre era diferente, era callada, reflexiva, leía. Yo la ignoraba. Pensaba que la reflexión era para gente que no tenía nada que hacer. Entonces viví como mi padre, reaccionando, trabajando, nunca parando para pensar si lo que hacía era lo que realmente importaba, y eso que creí que era fuerza. Toda esa actividad, toda esa energía, resultó ser la semilla de mi propia debilidad, porque cuando llegó el momento en que no pude trabajar, ni reaccionar, ni moverme, descubrí que no había construido nada adentro. Era un miércoles de primavera, 1992. Tenía 39 años. Estaba en el apartamento que arrendaba con vista a la calle. Acababa de terminar una negociación que me satisfacía. El dinero estaba en una bolsa sobre la mesa. Mi teléfono sonaba. Amigos, gente que me debía favores. La rutina de alguien que se sentía importante. Eran las 5 de la tarde. Recuerdo exactamente eso porque miré el reloj y pensé que tenía tiempo de ducharme antes de cenar. Esa fue la última tarde, antes de que el tiempo se detuviera. Recuerdo el color del cielo. Recuerdo cómo se veía la calle desde mi ventana. Recuerdo el peso de la bolsa con dinero en mis manos. No sabía que eran las últimas horas de esa versión de mí. Entonces sucedió lo que sucedió. Una transacción se torció. No fue épica, fue estúpida. Una decisión rápida. 30 segundos, una acción. Años de cadena. Alguien que debería haber estado conmigo no lo estuvo. Yo no pensé en las consecuencias a largo plazo porque vivía en lo urgente. Reaccioné. Y esa reacción fue el error que cambió todo. No fue sobre criminalidad épica, fue sobre una vulnerabilidad que tenía. Era sobre vivir sin pensar. Era sobre no saber estar solo conmigo mismo lo suficiente como para parar y reflexionar. Entonces actuaba, siempre actuaba,
Y esa última acción fue la que selló mi destino. Si tuviera que cambiar una cosa de mi vida, cambiaría eso. Pero no puedo. Lo único que puedo hacer es asegurarme de que tú no caigas en la misma trampa. La noche anterior a todo esto, estaba solo en el apartamento. No recuerdo qué hice porque necesitaba estar ocupado. Puse música. Llamé a amigos. Pasé las horas en movimiento, en ruido, en cualquier cosa menos en estar conmigo. La soledad me aterraba. No sabía que la soledad era exactamente lo que necesitaba. La reflexión, el silencio, el tiempo para escuchar lo que realmente estaba pasando, todo eso lo evitaba, porque evitar es más fácil que enfrentar. Y la vida te permite evitar. Mientras tengas dinero, mientras tengas gente alrededor, mientras tengas distracciones, puedes evitar años, pero la evitación acumula. Se construye como veneno. Y cuando finalmente te detiene completamente. Entonces llegó la escala. El incidente no fue el final. Fue el principio de una serie de decisiones que empeoraron todo. Porque una vez que pasó lo primero, necesité validación de otros para las decisiones siguientes. Pregunté a gente equivocada. Evité conflictos con mi abogado que después me costaron años de sentencia. Confundía la bravata con la fuerza, reaccionaba a cada movimiento de mis enemigos sin un plan. Entonces cada error llevaba a otro error. Era un patrón claro, exactamente las mismas 5 vulnerabilidades que vi después en cientos de hombres adentro. Los mismos patrones, los mismos resultados, como si la vida tuviera un código repetitivo que solo aprendes cuando finalmente te detiene. El punto de no retorno fue cuando dejé de tener opción, cuando la decisión ya estaba tomada por otros, cuando finalmente entré a la cárcel y me dieron una celda y reja y me cerraron la puerta. Entonces el movimiento paró, el ruido paró, la gente paró de llamarme, el dinero paró de existir, y quedé solo conmigo mismo, completamente, sin filtro, sin opción de huir. Ese fue el momento donde aprendí que todas las cosas que creía que me protegían, el dinero, la gente, el movimiento, no me protegían en absoluto. Me estaban destruyendo lentamente. Y cuando finalmente se quitaron, descubrí quién realmente era, que era casi nada. Eso fue el primer día y durará el resto de mi vida. La relación más destruida fue la con mi hermano menor. Él tenía 28 años cuando entré. 5 años después, dejó de visitarme. Supongo que fue porque le avergonzaba, o porque sus amigos hacían preguntas, o simplemente porque no aguantaba más. Lo entiendo. Pero no lo perdono, porque el perdón es algo que tengo que dárselo a mí mismo. Yo fui quien lo abandoné, no una sola vez. Abandoné a mi familia durante 32 años. Mientras yo estaba adentro aprendiendo cosas, ellos estaban afuera viviendo sus vidas. Mi padre murió. Mi madre enfermó. Mi hermano tuvo un hijo que nunca conocí hasta que el niño tenía 15 años. La novia se casó con otro. Y yo seguía aquí, observando, aprendiendo, escribiendo cartas que nadie respondía. El momento más devastador fue cuando me dijeron que mi padre había muerto, no en un funeral. Fue un compañero de celda que había escuchado a otro que había escuchado de alguien que su hermana visitó. Así me entero. No estoy inventando drama, eso fue real. Así es como funciona adentro. Las noticias llegan deformadas. Te enteras de la muerte de tu padre en tercera mano mientras estás comiendo con 100 otros hombres. Y tienes que seguir comiendo. Tienes que seguir como si nada porque si te quiebras para todos. Así que me comí la sopa. Masticé. Y esa noche en la celda lloré sin sonido, porque aquí aprendes a llorar sin que nadie lo escuche. Es una habilidad que desarrollas o no sobrevives. El detalle más doloroso fue recibir una carta de mi madre años después, diciendo que había dejado de esperar mi liberación, que se había hecho a la idea de que yo no saldría, que había empezado a vivir como si estuviera muerto. Las palabras exactas fueron: «Ya no estoy esperando,
Estoy viviendo. Eso rompió algo en mí que 32 años adentro no había roto, porque significaba que el tiempo había pasado tanto que mis seres queridos habían aprendido a vivir sin mí, que mi ausencia se había convertido en normalidad, que podían seguir adelante, que ya no era necesario. Eso es peor que cualquier castigo. Es la prueba de que las decisiones que tomas cuando tienes 39 años afectan a personas que te quieren cuando tienes 71. Había otras relaciones que se destruyeron menos espectacularmente. Amigos de infancia que desaparecieron, gente que debía dinero, que simplemente murió de un lado del mundo mientras yo estaba del otro. Tíos que decidieron que no valía la pena visitarme. Mi hermana dejó de escribir después de 10 años. Las personas son así. Entienden la paciencia hasta cierto punto y después se cansan. No los culpo. Pero es el residuo de estar adentro, el silencio de la gente que alguna vez fue importante. Todos estaban construyendo sus vidas mientras yo estaba atrapado en la mía. Eso es lo que duele, no el castigo, es la vida que sigue sin ti. Y eso es una vulnerabilidad que casi nadie ve en su propia vida cotidiana ahora mismo. Los años adentro fueron una lección en cómo la vulnerabilidad se acumula cuando no la enfrentas. Vi a hombres que pasaron 20 años negando sus miedos. Hombres que dijeron que eran fuertes, que no necesitaban nada, que podían con todo. Y entonces un día algo mínimo los activaba. Un insulto, una mirada, una pequeña cosa que tocaba la herida que nunca sanó. Y explotaban, mataban, morían. Vi el patrón. Y comprendí que la fuerza verdadera no era el silencio, era la honestidad. Era enfrentarse a las propias grietas y trabajarlas antes de que la presión las reventara. Eso fue lo que me diferenciaba de los que se quebraban. Hay un objeto que me hizo un compañero de celda en el último año de mi prisión. Una caja de madera hecha con listones de cama. La lacró con cera de la biblioteca. Adentro dejó un papel que decía: para guardar lo que importa cuando salgas. Salí hace poco, más de un año. La caja sigue en mi escritorio. Está vacía. No porque no tenga nada que guardar, porque aún no he encontrado nada lo suficientemente importante como para que merezca ese espacio. Es un recordatorio de que cuando finalmente tienes libertad para llenar tu vida, descubres que no sabes qué debería ocupar ese espacio. Eso es otra vulnerabilidad que casi nadie menciona. Es la vulnerabilidad de no saber qué importa cuando finalmente tienes la opción de elegir. Entonces vamos a lo específico. La primera vulnerabilidad es esta: reaccionas a lo urgente ignorando lo importante. Vives respondiendo a lo que grita más: mensajes, interrupciones, crisis pequeñas, mientras abandonas lo que realmente construye fortaleza. La lectura, el tiempo contigo mismo, la reflexión, la preparación mental. Vi a hombres dentro que llevaban años sin leer un libro. Solo reaccionaban a dinámicas de patio. Cuando tenían que estar solos, se desmoronaban. El que había invertido 30 minutos diarios aprendiendo algo, pensando, reflexionando, ese sobrevivía. Afuera, tienes el teléfono en la mano mientras comes. Respondes mensajes que pueden esperar. Ves noticias que no cambian tu vida. No tienes un espacio de silencio donde solo estés tú. Y eso que te protege ahora es lo que te destruirá después. La segunda vulnerabilidad es que necesitas validación externa para decisiones personales. No confías en tu juicio, preguntas a amigos, consultas redes sociales, buscas opiniones antes de decidir algo que solo tú puedes decidir. Tu vida se construye por voto. Vi un tipo que llevaba 8 años dentro. Alguien le ofreció un negocio, dinero, oportunidad. Entonces fue a su celda preguntando: ¿qué hago? Consultó a gente equivocada, esperó consenso. Mientras él iba y venía pidiendo opinión, otros que decidieron solos cerraban sus opciones. Quedó atrapado entre movimientos que otros ya habían hecho. Perdió todo. La indecisión es una decisión también. Siempre la peor. Afuera,
Aplazas elegir carrera porque esperas que alguien te diga cuál es la correcta. La tercera vulnerabilidad es evitar el conflicto hasta que explota en violencia. Dices que sí cuando significa no. No estableces límites. Acumulas resentimiento. Evitas conversaciones difíciles. Dejas que otros te pisen porque no vale la pena crear drama. Pero el conflicto pequeño es práctica para el conflicto real. Había un tipo pacífico. Se dejaba quitar cosas: cigarrillos, dinero, espacio. Parecía sabio en su paciencia, pero después de 8 meses, algo rompió en él. Una noche mínima lo activó y descargó años de frustración en el tipo equivocado. Terminó con años más de sentencia. El precio de evitar conflictos pequeños fue una violencia que no se vio venir. Afuera, tu pareja te trata mal y no lo confrontas. Tu jefe te explota, acumulas, estalla. Las últimas 2 vulnerabilidades están juntas porque se refuerzan mutuamente. La cuarta es confundir comodidad con seguridad. Tienes rutina, tienes estabilidad, crees que eso te protege. No construyes resiliencia porque no la crees necesaria. Había hombres que dentro tuvieron acceso a cosas, dinero, conexiones. Vivían cómodos. Pero cuando eso se quitaba, se derrumbaban. No tenían herramientas. El que había sufrido desde el primer día aprendía a vivir con poco. Eso lo hacía libre de verdad. Afuera, tu trabajo te satisface ahora, así que no aprendes otras habilidades. Tu relación va bien, así que no trabajas en ti. Tu cuerpo está bien, así que no cultivas disciplina. Cuando algo cambia, no tienes nada debajo. La quinta es no saber estar solo sin distraerte. La soledad te aterroriza. Necesitas ruido, música, gente, pantallas. No puedes estar contigo mismo 10 minutos sin angustia. Los que se suicidaban adentro no eran siempre los que vivían peor. Eran los que no podían soportar la soledad consigo mismos. 1 hora de aislamiento y empezaban a romperse. Los que sabían meditar, que podían estar con la soledad sin huir, sobrevivían todo. Porque la soledad no es enemiga cuando la conoces. Es el lugar donde descubres quién realmente eres. Y si tienes miedo de quién seas cuando estés solo, entonces tienes un trabajo real que hacer. Eso es lo que te hace vulnerable. Décadas preso me demostraron que estas 5 cosas, reaccionar a lo urgente, necesitar validación, evitar conflictos, confundir comodidad con seguridad, no saber estar solo, son exactamente lo que te hace frágil. No cuando todo va bien, cuando todo se quiebra. Y aquí viene lo que importa de verdad. Tú no estás en prisión. Pero eso no significa que estés a salvo. Significa que tienes más tiempo. Es tu única ventaja. Tienes la opción de cambiar estas cosas ahora, mientras los costos son bajos, mientras aún puedes reinventarte, mientras la vida no te ha puesto en aislamiento. Tienes lo que yo no tenía a los 39 años, la evidencia de lo que estas vulnerabilidades hacen cuando finalmente se activan. Tienes el aviso, tienes tiempo, úsalo. Quiero cambiar la conversación ahora. No hablo más como alguien que te predica. Hablo como alguien que reconoce lo que eres porque lo fui. Porque en este momento probablemente estés haciendo varias de estas cosas. Probablemente estés reaccionando a mensajes en lugar de invertir tiempo en reflexión. Probablemente estés pidiendo consejo sobre decisiones que solo tú puedes tomar. Probablemente estés evitando una conversación que necesitas tener. Probablemente estés confundiendo tu comodidad actual con invulnerabilidad. Probablemente tengas miedo a la soledad, pero no lo admitas. No es debilidad, es ser humano. Pero es el punto donde puedes cambiar. Aquí, ahora. Hoy es diferente de mañana. Hoy aún tienes opciones que quizá mañana no tengas. Lo que tienes que hacer es concreto. No es complicado. Es solo trabajo. Pasa los próximos 30 días observándote, no para juzgarte, para verte. Ve dónde reaccionas a lo urgente, en lugar de invertir en lo importante. Ve dónde pides permiso para vivir tu vida.
Ve donde evitas decir lo que necesitas decir. Ve donde confundes estar cómodo con estar seguro. Ve donde le tienes miedo a la soledad. Solo eso. Observa. La observación es el primer paso. Fue lo que hizo la diferencia para mí. No fue la cárcel la que me enseñó. Fue estar dispuesto a ver la verdad. Después, cuando hayas visto, entonces puedes cambiar. Pero primero tienes que ver. Ese es el trabajo real. La lección es simple y por eso duele. Las conductas que crees seguras son precisamente las que te destruyen cuando todo se mueve. No es culpa tuya. El mundo te entrena para vivir así. Pero es tu responsabilidad cambiar. No porque lo diga yo, porque lo demostraron 32 años de observación, porque vi el patrón repetirse cientos de veces, porque cuando la verdadera crisis llega, y llega, no puedes regresar y cambiar nada. Solo puedes ser quien eres en ese momento. Y quien eres se define por lo que haces hoy, no mañana, hoy, este momento, esta decisión. Lo que haces ahora es quien serás cuando todo se quiebre. Eso no es metáfora, es mecánica pura de la existencia humana. ¿Por qué importa universalmente? Porque todos tenemos vulnerabilidades. No hay excepciones. He visto abogados, doctores, ejecutivos, gente con títulos, gente con dinero, tener exactamente estas mismas grietas. Y cuando la vida las encuentra, no hay diploma que te proteja, no hay dinero que te rescate, no hay gente que pueda salvarte. Solo quién eres. Y quién eres es el resultado de trabajo que hiciste cuando todo estaba bien. Eso es lo que quiero que entiendas. No es una amenaza. Es esperanza, porque significa que tienes el poder. Significa que hoy mismo puedes empezar a construir la fortaleza que necesitarás cuando la necesites. Significa que las próximas 30 años pueden ser completamente diferentes de las mías. Entonces aquí está lo final. Yo tengo 71 años. Pasé 32 en prisión. Vi morir gente. Vi gente suicidarse. Vi hombres fuertes quebrarse. Vi hombres frágiles sobrevivir. Y lo que aprendí, lo que observé durante décadas, es que la diferencia no está en lo que te pasa. Está en quién eres cuando te pasa. Las vulnerabilidades que tienes hoy son exactamente las que te destruirán mañana. Pero también significa que puedes enfrentarlas hoy. Puedes trabajar en ti ahora. Puedes construir disciplina, claridad, capacidad de estar solo, honestidad, límites, todo lo que necesitarás cuando la vida te busque. Mi nombre es Miguel Ángel Ramírez Córdoba, y ahora te lo digo a ti. Tienes la evidencia, tienes el aviso, tienes 30 días para observarte. Tienes esta vida para cambiar. No la desaproveches como yo desaproveché la mía, porque cuando te preguntes en 30 años qué hubieras hecho diferente, la respuesta va a importar. Décadas preso me lo demostraron.